La aculturación de México a partir de la conquista. México actual es una mezcla de idiosincrasias en las que cada individuo se encuentra sumergido, por medio de las cuales actúa y dirige su vida diaria. Esta mezcla se ha venido fluctuando a partir de la conquista, la cual ha originado una aculturación de nuestra sociedad. Es correcto pensar que gran parte de nuestra cultura no pertenece realmente a nosotros, sino que nos ha venido de nuestros colonizadores, aunque paradójicamente muchas de las costumbres, creencias y valores tienen raíces prehispánicas. Por lo tanto, en este video observamos cómo ha sido este proceso de aculturación en nuestro México. Este acontecimiento que marcó a nuestro país se dio entre los años 1519 a 1521, cuando Hernán Cortés venía de España en nombre del rey Carlos I, a la misión que era conquistar las tierras mexicanas y conquistar el imperio mexica azteca, que se encontraba en el Valle de México. México se encontraba dividido por diferentes culturas, que se encontraban en diferentes partes y estados del país. Cada una contaba con diferentes características, diferentes costumbres, creencias, tradiciones, riquezas, cultos, entre otras cosas. Cortés, durante su camino a Tenochtitlan, recibía obsequios que eran enviados de parte del emperador azteca Moctezuma para frenar a Cortés e impedirle llegar hasta su destino. Pero esto no sirvió, ya que Cortés se motivó más por ir. Cuando llegaron los aztecas, pensaron que Cortés era Quetzalcóatl, por lo que le rendían más tributos. En un principio, esto fue un facilitador para que se diera el proceso de aculturación. Cortés obliga a Moctezuma a calmar a los aztecas, ya que estos estaban en contra de los españoles, al poco tiempo de darse cuenta quiénes en verdad eran. Pero Moctezuma es asesinado y Cortés huye, lo que ocasionó la muerte de muchos españoles. Cortés huye a Veracruz, donde quemaron sus barcos para que no huyeran. Poco después, con la ayuda de los tlaxcaltecas, regresaron al Valle de México y lograron vencer a los aztecas. Con Cuauhtémoc como líder, cayeron así la capital de Tenochtitlan. Esta victoria se dio el 13 de agosto de 1521, con Cortés como gobernador. Posiciones conceptuales de la cultura. El vocablo alemán Kultur se refiere más al conjunto de atributos que particularizan a una comunidad como producto del paso del tiempo o como formación histórica. Este es un concepto más parecido al actual y con ello nos referimos a la cultura en sus múltiples dimensiones: lengua, creencias, costumbres, tradiciones, etc. Desde el punto de vista antropológico, de manera general, se entiende por cultura las prácticas materiales y de significación, al mismo tiempo de continua producción, reproducción y transformación de las estructuras materiales y de significación que organizan la acción humana. La cultura es un sistema de interrelaciones entre los procesos individuales ontogenéticos, los sociales e históricos del comportamiento colectivo en un corte de tiempo y los antropológicos e históricos que hacen posible los productos culturales, incluyendo a las manifestaciones artísticas, cotidianas, científicas, tecnológicas y las de tipo folclórico. Una vez definido el concepto de la cultura, veamos las cuales fueron y siguen siendo las consecuencias culturales de la conquista de México. Consecuencias culturales de la conquista de México. Consecuencias materiales. Trajeron de España semillas de trigo, arroz, caña de azúcar, lentejas, habas, garbanzos, ajos, cebollas, ajonjolí, naranjas, plátanos y otras plantas, y toda clase de animales útiles: toros, caballos, mulos, asnos, ovejas, cabras, cerdos, etc. Fue introducido el hierro y la rueda. Por muchos años superó el Nuevo Mundo a Europa en la ingeniería de minas, especialmente las de plata. Las encomiendas consistían en el derecho de hacer trabajar gratuitamente a los indios. Fueron suprimidas a los pocos años de establecidas. En las consecuencias políticas, se organizó el país bajo un solo gobierno y unas mismas leyes, dándole el nombre de Nueva España. Cortés fue el primer gobernador. Después fue gobernado por audiencias y virreyes, mandatarios con categoría casi igual a la de los reyes. Los habitantes indios, mestizos, criollos,
habituaron a sentirse mexicanos y quererse como compatriotas. Así se formó la nacionalidad mexicana y fue esta la más importante de las consecuencias de la conquista. Consecuencias espirituales. La religión de los aztecas era sanguinaria y cruel. Incluía el aspecto más negativo de la cultura y el obstáculo mayor para el progreso moral. Se terminaron los sacrificios humanos. Los misioneros, con admiración sin paralelo, convirtieron al cristianismo en pocos años a la mayor parte de las tribus, a veces a costa de su vida y siempre con su ejemplo admirable. Las costumbres mejoraron. Cuando repartieron tierras a los españoles, muchos se condujeron cruel y brutalmente, pero los religiosos salieron en defensa de los indios y los salvaron de malos tratos. Quien más luchó por los indios fue Bartolomé de las Casas. En las consecuencias étnicas, la población de las tierras conquistadas y colonizadas por los españoles es un testimonio vivo de profundos sentimientos de humanidad. Jamás consideraron a ningún pueblo ni a ninguna raza como inferior. La consecuencia fue que, empezando por el propio Cortés y sus capitanes, los españoles se mezclaron totalmente con los indios, creando un nuevo tipo humano, el mestizo, que actualmente es el elemento más importante de la población mexicana. Consecuencias artísticas. Misioneros y órdenes monásticas levantaron templos y conventos, escuelas y hospitales. Se construyeron casas, palacios y edificios públicos. La capital de la Nueva España fue conocida como la ciudad de los palacios. El país quedó sembrado de obras artísticas. Los indígenas, hijos de una magnífica tradición artística, asimilaron el arte traído por los españoles y lo transformaron, originando el arte colonial, mestizo, típicamente mexicano. Este fenómeno no solo afectó a la arquitectura, la escultura y la pintura, sino también a la literatura, la música y las artes menores. En cuanto a las consecuencias educativas, la lengua española se superpuso a las lenguas indígenas y llegó a sustituirlas. Grandes educadores, clérigos, gobernantes, como Fray Pedro de Gante, el virrey Mendoza, don Vasco de Quiroga y el obispo Zumárraga, crearon escuelas donde se enseñaba a leer, escribir, contar, religión, artes y oficios. Se estableció la Real y Pontificia Universidad de México. En la literatura destacaron Juan Ruiz de Alarcón, poeta dramático, y Sor Juana Inés de la Cruz, delicada poetisa. De las costumbres prehispánicas a las costumbres españolas. Día de los Muertos. En la era prehispánica era común la práctica de conservar los cráneos como trofeos y mostrarlos durante los rituales que simbolizaban la muerte y el renacimiento. Las festividades eran presididas por el dios Mixtecacihuatl. Cuando los conquistadores españoles llegaron a América en el siglo XV, ellos estuvieron aterrados por las prácticas paganas de los indígenas y, en un intento de convertir a los nativos americanos al catolicismo, movieron el festival hacia fechas en el inicio de noviembre para que coincidieran con las festividades católicas del Día de Todos los Santos y Todas las Almas. Danzas prehispánicas. Para los aztecas, el balance y contacto con su entorno era muy importante. Tenían la creencia de que el canto y la danza los mantenía en armonía con el movimiento en el mundo y así estar en balance con el universo. Después de la conquista, esta tradición cobra un sentido católico de danzar al único Dios y Señor. Pobladores de Papantla. Una ceremonia prehispánica que, al igual que la mayoría, existe desde antes de la conquista de los españoles a México. Es un ritual en el que 5 hombres se elevan por el cielo para enviar un mensaje a su dios Xipetotec, deidad de la fertilidad, para que las lluvias regresaran al campo y mejoraran sus cosechas. En el comercio, tianguis y mercados. La actividad del comercio no es para nada nueva y la palabra tianguis proviene del náhuatl tianguistli, que significa mercado, el lugar en donde los antepasados intercambiaban sus bienes por otros. Diosa Tonantzin guadalupana. Los pueblos mesoamericanos desde tiempos remotos ya veneraban en el cerro del Tepeyac a una deidad llamada Tonantzin, que quiere decir nuestra madrecita. Por esta razón fue más fácil la asimilación del mensaje traído por la Virgen María como verdadera Madre de Dios.
Las posadas navideñas comenzaron en 1587 en el pueblo de San Agustín, Acolmán. Dichos actos litúrgicos que servirían para evangelizar a los indígenas se realizaban del 16 al 24 de diciembre en los atrios de los templos. Sin embargo, esta forma de cristianizar a los nativos de Teotihuacán no era del todo desconocida por los pobladores. Mientras los españoles y parte de Europa esperaban con alegría el nacimiento de Jesús, los habitantes del Anáhuac, Valle de México, se preparaban simultáneamente para recibir al niño Sorana. México antes de la conquista estaba totalmente dotado para ser una potencia mundial. Tenía música, poesía, pintura, baile, deporte, ciencia, religión, actividades económicas, agricultura. Sin embargo, después de la conquista y de la derrota de Tenochtitlan, su cultura se ha convertido en una mezcla de tradiciones y costumbres, que en su mayoría nos han sido impuestas por nuestros conquistadores y que además han mermado el avance de México en muchos aspectos. Sin lugar a dudas, esta vivencia de rasgos culturales, costumbres, tradiciones y concepciones ideológicas también han tenido consecuencias psicológicas y patrones de personalidad muy característicos y propios de la cultura occidental. En general, es importante resaltar los rasgos prehispánicos que aún permanecen en nuestra cultura y cómo hemos ido aceptando esta aculturación.